La mano temblorosa de Victoria Sandoval golpeó con fuerza el bastón contra el suelo de mármol italiano. El sonido resonó en toda la recepción del Hotel 5 Estrellas como un trueno de advertencia. Sus ojos, cubiertos por unas gafas oscuras de diseñador que costaban más que el salario anual de cualquier trabajador promedio, no veían nada. Pero no necesitaba ver para saber que todos la observaban. Siempre la observaban. La poderosa empresaria que había construido un imperio farmacéutico valorado en $1.200 millones. La mujer que había perdido la vista en un accidente que cambió todo. La millonaria que ahora entraba a los lugares más exclusivos del mundo, guiada solamente por su asistente personal y su desprecio hacia cualquiera que considerara inferior. Acababa de regresar de Suiza. Los mejores oftalmólogos del mundo le habían dicho lo mismo que llevaba escuchando durante 3 años. No había cura. El nervio óptico estaba completamente destruido. Ninguna cirugía, ningún tratamiento experimental, ninguna cantidad de dinero podía devolverle la vista. Victoria había gastado más de $20 millones en buscar una solución. Había visitado clínicas en Alemania, especialistas en Japón, curanderos en la India, nadan, absolutamente nada. Y con cada fracaso, su corazón se volvía más duro, más amargo, más lleno de rabia contra un universo que le había arrebatado lo único que el dinero no podía comprar. Daniela, su asistente de 26 años, la guiaba suavemente por el brazo hacia el elevador privado. Victoria odiaba el contacto físico, odiaba necesitar ayuda, odiaba cada segundo de esta dependencia que la hacía sentir vulnerable. Pero lo que más odiaba era la lástima. Podía sentirla emanando de cada persona que pasaba cerca. Esa compasión condescendiente que la hacía apretar los dientes hasta que le dolía la mandíbula. El elevador se abrió con un suave campanilleo. Victoria entró primero. Siempre primero. Porque incluso en su oscuridad había aprendido a mantener el control. Daniela la seguía en silencio, sabiendo que cualquier palabra innecesaria podía desatar la furia de su jefa. El ascenso hacia la suite del piso 42 fue en silencio, excepto por la respiración controlada de Victoria. Ese ejercicio que su terapeuta le había enseñado para manejar la ansiedad, que la consumía cada vez que estaba en espacios cerrados. Cuando las puertas se abrieron, Victoria sintió el aire fresco del pasillo alfombrado. Sus pasos, guiados por la memoria y el bastón, eran precisos. Había aprendido a contar cada movimiento, a memorizar cada distancia. La suite estaba a 27 pasos a la derecha. Siempre 27 pasos. Daniela insertó la tarjeta electrónica y la puerta se abrió revelando la opulencia que Victoria ya no podía ver, pero que sabía estaba ahí. Los muebles de caoba importada, las cortinas de seda que costaban más que un automóvil de lujo, la vista panorámica de la ciudad, que ahora era solo un concepto abstracto en su mente. Victoria se quitó las gafas oscuras con un movimiento brusco, revelando sus ojos. Eran hermosos, de un verde esmeralda penetrante, pero completamente vacíos de visión. Miraban sin ver, fijos en un punto inexistente del espacio. Se dejó caer en el sofá de cuero italiano y sus dedos buscaron instintivamente la copa de vino que sabía Daniela le habría preparado. El líquido rojo, un Romanée Conti de $1.800 la botella, bajó por su garganta sin darle el placer que solía darle. Ya nada le daba placer. Solo la certeza de su poder, de su dinero, de su capacidad de destruir a quien se interpusiera en su camino. «Necesito que canceles todas las reuniones de mañana», ordenó Victoria con voz cortante. «Y quiero que contactes al Dr. Zimmerman en Berlín. Debe haber algo que no intentamos, algo que esos incompetentes pasaron por alto». Daniela suspiró casi imperceptiblemente. «Señora Sandoval, el Dr. Zimmerman fue muy claro. El daño es irreversible. Hemos consultado con 43 especialistas en 3 continentes. Todos dicen lo mismo. Entonces, no hemos encontrado al especialista correcto». Victoria apretó la copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No voy a aceptar esto. No voy a quedarme ciega el resto de mi vida. Tiene que haber una solución y voy a encontrarla aunque tenga que gastar hasta el último centavo de mi fortuna». Lo que Victoria no sabía es que esa noche, mientras dormía en su cama de sábanas egipcias de 2000 hilos, a solo 12 cuadras de distancia, un niño de 9 años llamado Miguel
temblaba de frío bajo un cartón mojado. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, y el pequeño se acurrucaba contra su abuela Rosa, una mujer de 72 años, cuyo cuerpo frágil apenas podía generar calor. Vivían en un callejón detrás de un edificio abandonado, sobreviviendo de las sobras que encontraban en los contenedores de basura de los restaurantes cercanos. Miguel tenía ojos oscuros profundos, que parecían contener una sabiduría que no correspondía a su edad. Su ropa estaba rasgada y sucia, sus zapatos tenían agujeros por donde entraba el agua fría, pero había algo en su rostro que irradiaba una serenidad inexplicable. A pesar del hambre que retorcía su estómago, a pesar del frío que hacía temblar su pequeño cuerpo, Miguel sonreía suavemente mientras acariciaba el cabello gris de su abuela. «Abuelita», le susurró con voz tierna, «mañana va a ser un día especial. ¿Lo sean, Rosa?» Lo miró con ojos cansados, pero llenos de amor. «¿Por qué dices eso, mi niño?» «Porque tuve un sueño. Soñé con una mujer que no puede ver. Una mujer muy poderosa pero muy triste. Y en el sueño, yo la ayudaba». Miguel hizo una pausa, sus ojos mirando hacia algún punto lejano, como si pudiera ver algo que nadie más veía. «Dios me mostró que tengo que encontrarla. Que tengo una misión con ella». Rosa suspiró, abrazando a su nieto con más fuerza. «Mijito, ¿tienes fiebre? Estás delirando por el frío y el hambre. Debes descansar, pero...» Miguel sacudió la cabeza con una certeza inquebrantable. «No es fiebre, abuelita, es real. Tan real como que te estoy abrazando ahora mismo. Mañana voy a encontrarla. Y cuando lo haga, todo va a cambiar. Para ella y para nosotros». La abuela Rosa no respondió. Simplemente cerró los ojos, rogando a Dios que protegiera a su nieto de las ilusiones que la desesperación a veces creaba en las mentes más vulnerables. Pero Miguel no cerró los ojos. Se quedó despierto toda la noche, mirando la lluvia caer, sintiendo en su corazón una certeza absoluta de que al día siguiente su vida y la de aquella mujer invisible en sus sueños se cruzarían de una manera que ni él podía imaginar completamente. A la mañana siguiente, Victoria despertó con el mismo peso en el pecho que la acompañaba cada día desde el accidente. La oscuridad era su primera y última compañera. Se levantó de la cama con movimientos mecánicos, sus manos buscando el velador, el teléfono, la ruta hacia el baño que había memorizado perfectamente. Daniela ya estaba despierta, preparando el desayuno que Victoria apenas tocaría. Café negro, tostadas que no comería, jugo de naranja recién exprimido, que se quedaría en el vaso. La agenda del día incluía una reunión en las oficinas centrales del Laboratorio Sandoval, la compañía farmacéutica que Victoria había construido desde cero. Bueno, no exactamente desde cero, la había construido sobre las cenizas de otras compañías más pequeñas que había absorbido despiadadamente, sobre las patentes que había comprado a precios ridículos a inventores desesperados, sobre las decisiones que habían enriquecido a los accionistas pero que habían dejado a miles de pacientes sin acceso a medicamentos que podrían salvar sus vidas porque simplemente no podían pagarlos. Victoria no pensaba en eso. No había espacio para la culpa en su mundo. Los negocios eran negocios. El mercado decidía, la competencia era brutal y solo los más fuertes sobrevivían. Ella había sido la más fuerte, hasta que el accidente la había debilitado de una manera que ninguna adquisición hostil o maniobra corporativa podía compensar. El automóvil privado, un Mercedes clase S blindado, esperaba en el estacionamiento subterráneo del hotel. El chofer, un hombre de 50 años llamado Roberto, que llevaba trabajando para Victoria 6 años, la saludó con un buenos días que ella ignoró completamente. Daniela la ayudó a entrar al asiento trasero, y el vehículo comenzó su recorrido por las calles de la ciudad. Victoria no podía ver las calles atestadas, los vendedores ambulantes, las personas corriendo para tomar el autobús, los niños en uniforme escolar caminando hacia las escuelas públicas. No podía ver la enorme brecha entre su mundo y el de ellos, pero incluso si hubiera podido ver, probablemente no habría mirado nunca miraba. Ese había sido su problema, incluso antes de perder la vista. Había estado ciega de una manera diferente durante toda su vida. El tráfico estaba particularmente denso esa mañana. Un accidente en la avenida principal había creado un embotellamiento
masivo. Roberto intentó tomar una ruta alterna, girando por calles más pequeñas, menos familiares. Victoria sentía cada giro, cada frenada, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Odiaba perder el control, odiaba no saber exactamente dónde estaba, odiaba depender de otros para algo tan básico como moverse de un lugar a otro. El automóvil se detuvo de repente. Roberto murmuró una disculpa. Hay manifestantes bloqueando la calle, gente protestando por los precios de los medicamentos. Voy a dar la vuelta. Victoria sintió que la rabia subía por su garganta como bilis ardiente. Manifestantes protestando contra mi compañía, esos parásitos que no entienden cómo funciona el mundo real. Si no pueden pagar los medicamentos, deberían trabajar más duro en lugar de quejarse en las calles. Daniela no dijo nada. Había aprendido que contradecir a Victoria en sus momentos de furia era inútil y potencialmente peligroso para su empleo. El automóvil comenzó a retroceder lentamente, intentando encontrar otra ruta. Y fue en ese preciso momento, en ese segundo específico del universo, cuando Miguel apareció. El niño había caminado desde el callejón donde vivía hasta el centro de la ciudad, guiado por algo que no podía explicar con palabras. Sus pies descalzos estaban sucios y sangrando por las calles ásperas que había recorrido. Su estómago rugía de hambre, pero en su rostro había una determinación que hacía que las personas que pasaban junto a él lo miraran dos veces, preguntándose qué hacía ese niño sin hogar, caminando con tanta certeza, como si tuviera un destino preciso. Miguel vio el Mercedes negro retrocediendo, y en ese instante supo con una certeza absoluta que dentro de ese automóvil estaba la mujer de sus sueños, la mujer que no podía ver, la mujer que necesitaba ayuda aunque no lo supiera, la mujer que cambiaría su vida y cuya vida él cambiaría. Sin pensarlo dos veces, Miguel corrió hacia el automóvil. Sus pequeñas manos golpearon la ventana trasera oscura con una urgencia que hizo que Roberto pisara el freno bruscamente. Victoria sintió el impacto de la frenada, su cuerpo siendo lanzado ligeramente hacia adelante, a pesar del cinturón de seguridad. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Victoria con voz furiosa. Roberto miró por el espejo retrovisor, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y molestia. Es un niño de la calle, señora. Está golpeando la ventana. Voy a llamar a seguridad. Pero antes de que Roberto pudiera hacer nada, Miguel habló. Su voz era clara, penetrante, y de alguna manera lograba atravesar el vidrio blindado como si no existiera barrera alguna. Señora del automóvil negro, sé que no puede verme, pero yo puedo ayudarla. Puedo devolverle la vista. Solo necesita confiar en mí. Victoria se quedó completamente inmóvil. El silencio dentro del automóvil era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Daniela miraba a su jefa con preocupación, esperando la explosión de rabia que seguramente vendría. Roberto tenía la mano en su teléfono, listo para llamar a la policía, pero Victoria no explotó. En lugar de eso, algo extraño sucedió, algo que ella misma no podía entender. Una sensación recorrió su cuerpo. No era dolor. No era exactamente esperanza, era algo diferente, como un llamado, como si cada célula de su ser reconociera las palabras de ese niño invisible más allá de la ventana oscura, como si su alma supiera algo que su mente racional se negaba a aceptar. Baja la ventana, ordenó Victoria con voz temblorosa. Daniela la miró con incredulidad. Señora, es solo un niño pidiendo limosna. Probablemente tiene alguna enfermedad. No debería, aunque bajes la maldita ventana. La voz de Victoria cortó el aire como un látigo. Roberto obedeció, sus dedos presionando el botón que hacía descender lentamente el vidrio blindado. El sonido de la calle invadió el interior del automóvil. Voces, bocinas, el murmullo distante de los manifestantes. Y en medio de todo ese ruido, la respiración tranquila de un niño de 9 años que miraba directamente a los ojos ciegos de una mujer que había olvidado lo que significaba la fe. Victoria giró su rostro hacia donde calculaba que estaba la ventana. Sus ojos verdes, sin visión, apuntaban casi exactamente hacia el pequeño Miguel. ¿Quién eres?, preguntó con voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba ligeramente en los bordes. Miguel la miró
con una intensidad que hizo que Daniela sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en los ojos de ese niño, algo antiguo, algo que no debería estar en el rostro de un niño de la calle, cubierto de mugre y suciedad. Mi nombre es Miguel, y Dios me envió para ayudarla, señora Victoria. El hecho de que el niño conociera su nombre hizo que Victoria sintiera como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién te envió? ¿Es alguna especie de truco? ¿Alguien te pagó para molestarme? Miguel sacudió su cabeza lentamente. Nadie me pagó, nadie me envió, excepto Dios. Soñé con usted anoche en su oscuridad. Vi su dolor, vi su culpa, y sé que puedo ayudarla. Esto es ridículo. Victoria intentó recuperar su compostura, su armadura de cinismo. Eres solo un niño de la calle intentando engañarme. Roberto, arranca el automóvil ahora. Pero Roberto no se movió. Él también estaba mirando al niño, y algo en su expresión le decía que esto no era una estafa común. Había visto miles de niños de la calle en sus años como chofer. Había desarrollado un sentido para detectar las mentiras, las manipulaciones, y este niño no estaba mintiendo, o al menos creía genuinamente en lo que decía. Señora Victoria, dijo Miguel con voz suave pero firme, si arranca este automóvil y se va ahora, pasará el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si me hubiera dado una oportunidad. ¿Qué tiene que perder? Usted ya visitó a los mejores doctores del mundo, ya gastó millones de dólares, ya intentó todo. ¿Por qué no intentar algo diferente? Victoria apretó los puños. Su mente racional le gritaba que esto era absurdo, que era una pérdida de tiempo, que probablemente era algún tipo de extorsión elaborada. Pero había otra voz en su interior, una voz más pequeña, más débil, que había sido silenciada durante años, la voz de la niña que alguna vez creyó en cosas más grandes que el dinero y el poder. La voz que le preguntaba, ¿y si es real? ¿Qué es exactamente lo que propones? Preguntó Victoria, cada palabra saliendo de su boca como si le costara un esfuerzo físico admitir que estaba considerando esto. Toque mi mano, dijo Miguel, extendiendo su pequeña mano sucia hacia el interior del automóvil. Solo toque mi mano, y verán, no le pido dinero, no le pido nada más, solo que confíe en mí durante 30 segundos. Daniela puso su mano en el hombro de Victoria. Señora, esto no es buena idea. Podría tener alguna enfermedad contagiosa, podría ser peligroso. Pero Victoria ya había tomado su decisión. Su mano se movió hacia adelante, temblando ligeramente, buscando en el aire la mano del niño. Cuando sus dedos se tocaron, Victoria sintió algo que no había sentido en años. No el calor físico de la piel contra la piel, sino un calor que parecía emanar desde el centro mismo de su ser. Un calor que disolvía el hielo que había rodeado su corazón durante tanto tiempo. Miguel cerró sus pequeños dedos alrededor de la mano de Victoria. Sus ojos se cerraron, sus labios se movieron en un susurro inaudible, y en ese momento, Victoria sintió algo imposible, un destello, un solo destello de luz en la oscuridad absoluta que había sido su mundo durante 3 años. No fue visión completa, no fue claro, fue solo un segundo, quizás menos, pero fue real, tan real que Victoria soltó un grito ahogado y retiró su mano, como si se hubiera quemado. Su respiración se aceleró. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. ¿Qué me hiciste?, jadeó Victoria, su voz mezclando terror y algo que podría haber sido esperanza. Miguel abrió sus ojos lentamente. Había lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Le mostré que es posible. Le mostré que hay más en este mundo de lo que usted cree. Pero la curación completa requiere más que 30 segundos. Requiere que usted esté dispuesta a ver no solo con sus ojos, sino con su corazón. Victoria estaba temblando. Daniela la sostenía por los hombros, preguntándole si estaba bien, si necesitaba un médico. Pero Victoria no podía hablar. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Racionalidad contra fe. Cinismo contra esperanza. Control contra rendición. ¿Dónde puedo encontrarte?, finalmente logró decir Victoria. Su voz apenas un susurro. Yo la encontraré a usted, respondió Miguel. Cuando esté lista, cuando su corazón esté abierto, entonces vendré. Y terminaremos lo que comenzamos hoy.
Y antes de que Victoria pudiera responder, antes de que pudiera hacer más preguntas, Miguel se dio la vuelta y desapareció entre la multitud de personas que caminaban por la calle. Roberto intentó seguirlo con la mirada, pero el niño se había esfumado como si nunca hubiera estado ahí, como si hubiera sido una aparición, un fantasma, algo entre este mundo y otro. Señora, ¿qué fue eso?, preguntó Daniela con voz temblorosa. ¿Qué le hizo ese niño? Victoria se recostó contra el asiento de cuero, su respiración aún irregular. Yo no lo sé, pero vi algo durante un segundo. Vi luz, y eso es más de lo que he visto en 3 años. Probablemente fue solo su imaginación, el poder de la sugestión. Estos estafadores saben cómo manipular a las personas vulnerables. Daniela intentaba sonar razonable, pero incluso ella había sentido algo extraño en ese encuentro, algo que no podía explicar con lógica. Llévame a casa, ordenó Victoria a Roberto. Cancela todas las reuniones de hoy. Necesito pensar. El automóvil finalmente arrancó, dejando atrás el lugar donde había ocurrido el encuentro imposible. Pero Victoria sabía que algo fundamental había cambiado. Ese niño la había tocado de una manera que iba más allá de lo físico. La había tocado en algún lugar profundo que había estado enterrado bajo capas de ambición, rabia y desesperación. Durante el resto del día, Victoria no pudo concentrarse en nada. Se sentó en su suite de hotel, inmóvil durante horas, reviviendo una y otra vez ese momento en que los dedos del niño habían tocado los suyos. Ese destello de luz que había visto. ¿Había sido real? ¿O simplemente había sido su cerebro desesperado creando ilusiones? Pero había algo más que la atormentaba. Algo que el niño había dicho. ¿Vi su culpa? ¿Qué culpa? Victoria había construido su imperio tomando decisiones difíciles. Sí, decisiones que algunos podrían considerar despiadadas. Pero así era el mundo de los negocios. No había espacio para la debilidad. No había espacio para la compasión cuando se trataba de sobrevivir en un mercado brutal. Sin embargo, mientras estaba sentada en la oscuridad que era su constante compañera, recuerdos comenzaron a surgir. Recuerdos que había enterrado profundamente. Recuerdos de decisiones que había tomado no por necesidad empresarial, sino por ambición pura. Momentos en los que había podido elegir un camino diferente, pero había elegido el dinero. Momentos en los que había pisoteado a otros para escalar más alto. Uno de esos recuerdos era particularmente persistente 7 años atrás. Una pequeña compañía farmacéutica había desarrollado un medicamento revolucionario para tratar una enfermedad rara que afectaba principalmente a niños de familias de bajos ingresos. El medicamento era barato de producir, y los dueños de la compañía querían mantenerlo accesible. Pero Victoria había visto una oportunidad. Había comprado la compañía, había adquirido la patente y había multiplicado el precio del medicamento por 30 veces más caro. Cuando le preguntaron sobre esa decisión en una entrevista, Victoria había respondido con frialdad. El mercado determina el precio. Si algo tiene valor, ese valor debe reflejarse en su costo. No estoy aquí para hacer caridad. Lo que Victoria no había querido ver eran las consecuencias reales de esa decisión. Familias que tuvieron que elegir entre alimentar a sus hijos o comprar el medicamento que podría salvar sus vidas. Padres que trabajaban 3 empleos intentando reunir el dinero. Niños que murieron porque el tratamiento simplemente estaba fuera de su alcance. Victoria había visto los reportajes en las noticias, había leído los artículos, pero había construido un muro mental que no dejaba que esa información la afectara realmente. Y ahora, sentada en su oscuridad autoimpuesta, ese muro comenzaba a agrietarse. Daniela entró silenciosamente a la habitación. Señora, su cena está servida. No tengo hambre. La voz de Victoria sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Necesita comer algo. No ha comido nada en todo el día. Daniela se acercó, poniendo su mano gentilmente en el hombro de su jefa. Está bien. ¿Quiere que llame al doctor Méndez? No necesito un doctor. Y necesito. Victoria hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Necesito encontrar a ese niño. Daniela suspiró. Señora, debe olvidar lo que pasó esta mañana. Fue solo un encuentro extraño con un niño de la calle. Probablemente practica algún tipo de hipnosis callejera o truco de mentalista. No significa nada. Y
Sí, ¿significa algo? Victoria giró su rostro hacia donde sabía que estaba Daniela. ¿Y si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que ese niño pueda realmente ayudarme? ¿No valdría la pena intentarlo? El costo emocional podría ser devastador si resulta ser un fraude. Daniela eligió sus palabras cuidadosamente. Usted ha pasado por suficiente decepción con todos los tratamientos que no funcionaron. No quiero verla sufrir más. Pero Victoria estaba decidida. Quiero que contrates investigadores privados, los mejores que puedas encontrar. Quiero que rastreen a ese niño. Miguel dijo que se llamaba. No puede haber muchos niños sin hogar con ese nombre en el área donde nos encontramos. Encuéntralo. Tráelo aquí. Daniela sabía que era inútil discutir cuando Victoria usaba ese tono. Haré las llamadas mañana temprano. Hazlas ahora. No mañana, ahora. Victoria se puso de pie, sus movimientos tensos con urgencia. No voy a esperar ni un día más. Algo me está diciendo que ese niño es importante, que ese encuentro no fue casualidad. Lo que Victoria no sabía es que en ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Miguel estaba sentado junto a su abuela Rosa en el callejón frío que llamaban hogar. El niño temblaba no de frío, sino de agotamiento. Lo que había hecho esa mañana, tocar a Victoria y mostrarle ese destello de luz, le había costado más energía de la que su pequeño cuerpo desnutrido podía permitirse. Rosa lo abrazaba, preocupada por la palidez de su rostro. «Mijito, ¿qué hiciste hoy? Te ves tan débil». Miguel la miró con esos ojos profundos que parecían contener siglos de sabiduría. «Hice lo que tenía que hacer. Abuelita, encontré a la mujer de mis sueños. La toqué, le mostré que es posible». «¿Y ella te creyó?» Rosa acariciaba el cabello mojado de su nieto. Miguel sonrió débilmente. «Todavía no, pero lo hará, porque ella necesita creer. Necesita creer para poder sanar. No solo sus ojos, abuelita. Su corazón, su alma, está tan rota por dentro como yo estoy roto por fuera». Rosa sintió lágrimas quemando sus ojos. «No entiendo, Miguel. ¿Por qué tú? ¿Por qué un niño que no tiene nada debe cargar con ayudar a una mujer que tiene todo?» «Porque precisamente porque no tengo nada, es que puedo ayudarla», respondió Miguel con una claridad que hizo que Rosa se estremeciera. «Los que tenemos poco entendemos el valor de las cosas que no se pueden comprar. Ella ha pasado toda su vida persiguiendo lo que se puede comprar. Ahora necesita aprender sobre lo que no tiene precio». Esa noche, Miguel durmió profundamente a pesar del frío, a pesar del hambre. Soñó de nuevo, pero esta vez, el sueño era diferente. Vio el pasado de Victoria. Vio cada decisión que ella había tomado. Vio las vidas que había afectado. Vio la red de consecuencias que se extendía desde sus acciones como ondas en un estanque. Y vio algo que Victoria misma no sabía. Vio la conexión entre ellos. La conexión que explicaba por qué, de todas las personas en el mundo, él había sido elegido para encontrarla. Cuando Miguel despertó al amanecer, sus ojos estaban rojos de haber llorado en sueños. «Abuelita», le susurró a Rosa que aún dormía, «hoy voy a saber la verdad. Hoy voy a entender por qué nuestros caminos se cruzaron». Los investigadores privados que Daniela contrató eran los mejores en su campo, expertos en encontrar personas que no querían ser encontradas. En menos de 24 horas, tenían información sobre Miguel, un niño de 9 años que vivía en las calles con su abuela desde hacía 2 años, sin registros oficiales, sin documentos, sin existencia legal, fantasmas en una ciudad que prefería no verlos. El informe también incluía algo más, algo que hizo que Daniela dudara si debía mostrárselo a Victoria. Miguel no siempre había vivido en las calles. Había tenido una madre, una mujer joven, llamada Carmen, que había trabajado en... Daniela leyó la línea 3 veces, sin poder creer lo que decía. Carmen había trabajado como asistente de laboratorio en una compañía farmacéutica, una compañía que Victoria había adquirido 7 años atrás. Daniela sintió que se le erizaba la piel. La conexión era imposible de ignorar. Siguió leyendo. Carmen había sido despedida durante la reestructuración que Victoria había ordenado después de la adquisición. 300 empleados eliminados en un solo día para reducir costos y aumentar ganancias. Carmen había estado embarazada. Había perdido su seguro médico.
había desarrollado complicaciones, y 6 meses después de dar a luz a Miguel, Carmen había muerto por falta de acceso a tratamiento médico adecuado. La abuela Rosa había tomado al bebé Miguel y lo había criado con lo poco que tenía, pero la vida había sido cruel. Rosa había perdido su trabajo, luego su pequeño departamento. Y eventualmente, ella y Miguel habían terminado en las calles, invisibles para un mundo que no quería ver su sufrimiento. Daniela cerró la carpeta con manos temblorosas. Victoria tenía que saber esto, pero ¿cómo decirle que el niño que afirmaba poder curarla era el hijo de una mujer cuya muerte Victoria había causado indirectamente? ¿Cómo decirle que ese niño sin hogar existía precisamente porque ella había priorizado las ganancias sobre las personas? Entró a la suite, donde Victoria esperaba con impaciencia. Señora, encontramos al niño. Victoria se puso de pie inmediatamente. ¿Dónde está? Tráelo aquí. Hay algo que necesitas saber primero. Daniela vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hay una conexión entre usted y este niño. Una conexión del pasado. ¿Qué tipo de conexión? Victoria frunció el ceño, su instinto de negocios detectando que algo importante estaba a punto de ser revelado. Daniela le contó todo, cada detalle del informe. La madre de Miguel, el despido, la muerte. La conexión directa entre las decisiones empresariales de Victoria y la situación actual del niño. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Victoria se transformaba. La compostura fría se agrietaba. Los labios temblaban. Las manos, que siempre eran tan firmes, comenzaban a temblar incontrolablemente. Cuando Daniela terminó, el silencio en la habitación era absoluto. Victoria se había dejado caer en el sofá, su cuerpo encorvado como si llevara un peso insoportable. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Y luego, por primera vez en 3 años, por primera vez desde el accidente que le había robado la vista, Victoria Sandoval lloró. No fueron lágrimas silenciosas de tristeza elegante, fueron sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, sonidos guturales de dolor que parecían emerger desde el centro mismo de su ser. Sus manos cubrían su rostro, sus dedos presionando contra los ojos que no podían ver, como si intentara contener el torrente de emoción que la abrumaba. Yo la maté. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Maté a su madre. No directamente, pero mis decisiones la mataron. Y ahora, su hijo vive en las calles porque yo. Daniela se arrodilló frente a su jefa, sin saber qué decir, sin saber cómo consolar a alguien que acababa de enfrentar la verdad más brutal de su existencia. Señora, no. Victoria sacudió la cabeza violentamente. No intentes hacerme sentir mejor. No hay excusa. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que despedir a esas personas les causaría dificultades, pero no me importó. No me importaron las consecuencias reales. Solo vi números. Solo vi ganancias. Nunca vi que detrás de cada número había una vida, una persona, una familia. El llanto continuó durante lo que pareció una eternidad. Y cuando finalmente se detuvo, lo que quedó fue algo diferente a lo que había sido Victoria Sandoval. El hielo que había rodeado su corazón se había derretido completamente. Lo que emergió era alguien crudo, vulnerable, abierto a un dolor que había estado negando durante años. Quiero verlo, dijo Victoria con voz ronca. Quiero pedirle perdón, aunque me odie, aunque me escupa en la cara. Necesito verlo. ¿Estás segura?, preguntó Daniela. Esto podría ser muy difícil emocionalmente. Merece ser difícil. Victoria se limpió las lágrimas de sus mejillas. He pasado 3 años sintiéndome como una víctima, lamentando mi ceguera. Pero ahora veo que he estado ciega toda mi vida. No por el accidente, por elección. Y es hora de abrir los ojos, aunque mis ojos físicos no puedan ver. Daniela hizo las llamadas necesarias. Los investigadores localizaron a Miguel y Rosa en su callejón. El niño no se sorprendió cuando le dijeron que Victoria quería verlo. De hecho, parecía haberlo estado esperando. Yo sabía que me mandaría a llamar, dijo. Simplemente está lista, ahora, lista para ver la verdad. Cuando Miguel y Rosa llegaron al hotel, causaron un revuelo considerable. La seguridad
No quería dejarlos entrar. Un niño de la calle y una anciana indigente en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Pero Daniela había dado instrucciones específicas, los acompañó personalmente hasta la suite, ignorando las miradas de juicio de los otros huéspedes y el personal. Rosa estaba aterrada, sostenía la mano de Miguel con fuerza, sus ojos mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y miedo. Este lugar es como un palacio. Mijito, no pertenecemos aquí. Pero Miguel caminaba con confianza. Si pertenecemos, abuelita, Dios nos trajo aquí por una razón. Anne confía. La puerta de la suite se abrió. Victoria estaba de pie en el centro de la habitación, inmóvil como una estatua. Cuando escuchó los pasos entrando, cuando olió el olor a calle y pobreza que emanaba de sus visitantes, todo su cuerpo se tensó. Pero se obligó a permanecer quieta. Se obligó a recibir esta penitencia que sabía merecía. Miguel entró primero. Sus ojos recorrieron a Victoria, viendo más allá de la ropa cara y las joyas elegantes, viendo directamente al alma rota que había dentro. «Hola, señora Victoria», dijo con voz suave. Victoria giró hacia su voz. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. «¿Miguel?», comenzó, su voz quebrándose casi inmediatamente en yo. «Necesito decirte algo. Necesito contarte la verdad». «Yo ya sé la verdad», interrumpió Miguel suavemente. «Sé quién es usted. Sé lo que hizo Anne. Sé que sus decisiones llevaron a la muerte de mi madre. Lo he sabido desde el primer momento que la vi». Victoria sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. «¿Lo sabías? ¿Desde el principio? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ofreciste ayudarme? Deberías odiarme. Deberías querer verme sufrir». Miguel caminó más cerca, sus pasos pequeños resonando en el silencio de la habitación. «Anne podría odiarte. Tengo todas las razones para hacerlo. Pero el odio solo crea más oscuridad. Y ya hay suficiente oscuridad en este mundo». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos ciegos de Victoria. «Dios me mostró algo en mis sueños. Me mostró que usted no siempre fue así. Me mostró a la niña que fue antes de que el mundo la endureciera, la niña que soñaba con ayudar a las personas, no con controlarlas. Y me mostró que todavía hay esperanza para esa niña. Todavía hay posibilidad de redención». Victoria cayó de rodillas. Sus manos temblaban mientras buscaban las de Miguel. Cuando las encontró, las sostuvo como si fueran lo único que la anclaba a este mundo. «Lo siento». Las palabras salían como un susurro desesperado. «Anne, lo siento tanto. No puedo cambiar el pasado. No puedo devolverte a tu madre. No puedo deshacer el daño que causé. Pero prometo que dedicaré el resto de mi vida a intentar compensarlo. Prometo que usaré cada centavo de mi fortuna para ayudar a las personas que he dañado. Prometo que nunca más priorizaré las ganancias sobre las vidas humanas». Miguel apretó sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. «Pero necesita saber algo más. Algo importante». «¿Qué?». Victoria levantó su rostro, sus ojos sin visión apuntando hacia el niño. «Mi madre me escribió una carta antes de morir. Una carta que mi abuela guardó para mí, Anne. En ella, mi madre escribió que no te odiaba, que entendía que vivías en un mundo que te obligaba a ser dura, que su último deseo era que yo creciera sin amargura en mi corazón, que aprendiera a perdonar, incluso cuando el perdón pareciera imposible». Miguel hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. «Por eso vine a ti. No solo para curarte físicamente, sino para cumplir el último deseo de mi madre, para mostrarte que el perdón es posible, para mostrarte que nunca es demasiado tarde para cambiar». Victoria sollozaba, ahora sin control. Rosa también lloraba en silencio cerca de la entrada. Daniela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Incluso Roberto, que había entrado discretamente detrás de ellos, se limpiaba los ojos con el dorso de la mano. «¿Puedes realmente devolverme la vista?», preguntó Victoria, su voz pequeña como la de una niña asustada. «¿Puedo?», respondió Miguel. «Pero lo que voy a devolverle es más que solo visión física. Voy a ayudarle a ver el mundo de la manera correcta, a ver a las personas, a ver las consecuencias de sus acciones, a ver la diferencia entre riqueza y valor verdadero. Anne, hazlo». Victoria apretó las manos del niño. «Haz lo que tengas que hacer». «Estoy lista». A Miguel miró a su abuela. Rosa lo miró con preocupación.
Sabía lo que esto le costaría a su nieto. Sabía que usar este don requería sacrificio, pero también sabía que esto era lo que Miguel había nacido para hacer. Asintió lentamente, dándole su bendición. Miguel colocó sus manos sobre los ojos de Victoria. Cerró los suyos, su respiración se volvió profunda y rítmica. La habitación pareció llenarse de una energía que era casi tangible. Un silencio profundo cayó sobre todos los presentes. No el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio de la presencia de algo sagrado. Victoria sintió calor emanando de las manos del niño. No era calor físico, era algo diferente, algo que parecía fluir directamente hacia su centro. Sintió como si capas de oscuridad estuvieran siendo removidas, una por una, y con cada capa que desaparecía, recuerdos inundaban su mente. No solo sus propios recuerdos, sino los recuerdos de todos aquellos a quienes había dañado. Sintió el dolor de Carmen cuando perdió su trabajo. Sintió su desesperación cuando las complicaciones del embarazo comenzaron. Sintió su terror cuando se dio cuenta de que no podía pagar el tratamiento que necesitaba. Sintió su amor por el bebé, que nunca vería crecer. Victoria gritó, no de dolor físico, sino del dolor de comprender completamente, por primera vez en su vida, el verdadero impacto de sus acciones. De sentir, de verdad sentir, el sufrimiento que había causado. Era agónico, era insoportable, pero era necesario. Miguel continuaba con sus manos sobre los ojos de Victoria, su pequeño cuerpo temblando por el esfuerzo. Lágrimas corrían por sus mejillas, su respiración se volvía más laboriosa. Rosa dio un paso adelante, preocupada, pero Daniela la detuvo gentilmente. «Tiene que terminar», le susurró. Y luego, después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo minutos, Miguel retiró sus manos. Cayó hacia atrás, exhausto, y Rosa corrió para atraparlo antes de que golpeara el suelo. El niño estaba pálido como un papel. Su respiración superficial amperó Victoria. Victoria se quedó completamente inmóvil. Sus ojos, esos ojos verde esmeralda, que habían estado vacíos de visión durante 3 años, parpadearon. Una vez, dos veces. Y luego se abrieron completamente, enfocándose lentamente en el mundo que la rodeaba. Lo primero que vio fue luz, pura, hermosa, imposible luz. No la luz oscura que había sido su compañera durante tanto tiempo, sino luz real, brillante, viva. Los colores explotaron en su visión como fuegos artificiales. El azul del cielo visible por la ventana, el dorado de las cortinas, el blanco inmaculado de las paredes. Y luego vio rostros, el rostro preocupado de Daniela, el rostro sorprendido de Roberto, el rostro amoroso de Rosa, sosteniendo a su nieto exhausto, y finalmente, el rostro de Miguel, el niño que le había devuelto no solo su vista, sino su humanidad. «Puedo ver», susurró Victoria, su voz llena de asombro y terror. «Puedo ver en Dios, puedo ver». Se puso de pie tambaleándose, mirando sus propias manos como si las viera por primera vez. En cierto sentido, lo hacía. Las veía con nuevos ojos, ojos que habían sido abiertos de más de una manera. Giró en círculo, absorbiendo cada detalle de la habitación. Y luego su mirada cayó sobre Miguel, quien ahora yacía semiconsciente en los brazos de su abuela. ¿Qué le pasó? Victoria corrió hacia él, cayendo de rodillas junto a Rosa. «¿Qué le hice?» «No le hizo nada», respondió Rosa con voz tranquila. «Él se dio a sí mismo este don que tiene. Viene con un precio. Cada vez que cura a alguien, toma algo de su propia fuerza vital. Y usted necesitaba mucha curación». Victoria tomó el rostro pálido de Miguel entre sus manos. No puedes morir. No después de lo que hiciste por mí, no puedes dejarme ahora. Miguel abrió sus ojos lentamente. Una sonrisa débil cruzó sus labios. «No voy a morir en solo. Necesito descansar. Y necesito que usted haga algo por mí, que cualquier cosa, lo que sea». Victoria tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas que ahora podía ver con sus propios ojos. «Prométame que recordará lo que sintió cuando vio a través de los ojos de mi madre. Prométame
que nunca olvidará el dolor que sus decisiones pueden causar. Prométame que usará su poder y su dinero para curar el mundo de la manera en que yo la curé a usted. Lo prometo, Anne Victoria. Besó la frente del niño. Lo prometo con cada fibra de mi ser. Nunca olvidaré. Nunca volveré a ser quien era, lo juro. Miguel cerró sus ojos, su cuerpo relajándose. Entonces, mi trabajo aquí está hecho. Victoria miró a Rosa. Necesita un doctor. Necesita cuidado médico apropiado. Rosa rió suavemente, aunque había lágrimas en sus ojos. Señora, no hemos visto a un doctor en 2 años. No tenemos dinero para eso. Eso termina ahora. Victoria se puso de pie, su voz recuperando fuerza, pero con un tono completamente diferente al que había tenido antes. Daniela, llama al mejor pediatra de la ciudad. Quiero que venga ahora. Ahora mismo, Annie. Y llama a mi banco. Necesito que preparen una transferencia inmediata. Hizo una pausa, mirando a Rosa y Miguel con una ternura que nadie que la conociera habría reconocido. De ahora en adelante, Miguel y Rosa son mi responsabilidad. Van a tener un hogar, van a tener atención médica. Van a tener educación, van a tener todo lo que necesiten. No como caridad, como restitución. Como lo mínimo que puedo hacer para comenzar a reparar el daño que causé. Rosa sollozaba. No puede hacer eso. Es demasiado, no es suficiente, nunca será suficiente. Victoria se arrodilló frente a la anciana. Pero es un comienzo, y prometo que cada día del resto de mi vida será dedicado a hacer más, a ser mejor, a honrar la memoria de su hija, siendo el tipo de persona que ella hubiera querido que yo fuera. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Victoria usó su influencia y recursos para encontrar a Miguel y Rosa un hermoso apartamento en un vecindario seguro, no una mansión. Miguel había sido específico en que no quería vivir en opulencia. Quería un hogar normal, cómodo, donde pudiera ser un niño sin la carga de la riqueza extrema. El pediatra que examinó a Miguel quedó asombrado por la resiliencia del niño. A pesar de años de malnutrición y vida en las calles, su corazón era fuerte. Su espíritu era indomable. Con cuidado médico apropiado, alimentación adecuada y descanso, se recuperaría completamente. En cuanto a su don, el doctor no tenía explicación para eso. Hay cosas en este mundo que la ciencia no puede medir, le dijo a Victoria, y creo que acabas de presenciar una de ellas. Victoria también comenzó a hacer cambios fundamentales en Laboratorio Sandoval. Llamó a una reunión de emergencia con la junta directiva. Los anuncios que hizo ese día causaron conmoción en toda la industria farmacéutica. Iba a reducir los precios de los medicamentos esenciales a niveles accesibles. Iba a crear un fondo para proporcionar tratamiento gratuito a pacientes que no podían pagar. Iba a recontratar a muchos de los empleados que había despedido años atrás, ofreciéndoles no solo sus trabajos, sino compensación por el tiempo perdido. Algunos accionistas amenazaron con demandar, algunos miembros de la junta renunciaron en protesta, pero Victoria se mantuvo firme. Esta compañía fue construida sobre el sufrimiento de otros, dijo en una conferencia de prensa que se volvió viral. Fue construida sobre mi ambición ciega y mi total falta de empatía. Eso termina hoy. De ahora en adelante, Laboratorios Sandoval existirá para salvar vidas, no para maximizar ganancias. Y si eso significa que gano menos dinero, que así sea. Hay más en la vida que números en una cuenta bancaria. La transformación de Victoria Sandoval se convirtió en noticia internacional. Los medios no podían creer el cambio. La mujer de hielo de la industria farmacéutica se había derretido. La empresaria despiadada había encontrado su conciencia, y detrás de todo estaba la historia de un niño sin hogar que le había devuelto la vista de la manera más literal y metafórica posible. Miguel se recuperó lentamente. Con cada día que pasaba, el color regresaba a sus mejillas. Su energía retornaba. Comenzó a asistir a una escuela privada que Victoria había elegido cuidadosamente. No la más cara o prestigiosa, sino una que enfatizaba valores de compasión y servicio comunitario. Los maestros quedaron impresionados por su inteligencia, su madurez, su capacidad de conectar con otros estudiantes sin importar su origen. Rosa floreció también. Por primera vez en años,
No tenía que preocuparse por dónde dormirían esa noche o qué comerían al día siguiente. Podía simplemente ser una abuela, cuidando a su nieto, disfrutando de las pequeñas alegrías que la vida ofrecía. Victoria la visitaba frecuentemente, y se desarrolló una amistad genuina entre las dos mujeres que habían sido llevadas juntas por la tragedia y la redención. Pero la historia aún no había terminado. Había una revelación más que Victoria necesitaba descubrir. 3 meses después del milagro, Victoria estaba revisando antiguos archivos de la compañía farmacéutica que había adquirido años atrás. Estaba buscando información sobre todos los empleados que habían sido despedidos, intentando rastrear a tantos como fuera posible para ofrecer restitución. Y entonces encontró el archivo de Carmen, la madre de Miguel. Dentro del archivo había una foto que hizo que el corazón de Victoria se detuviera. Una foto de la fiesta de fin de año de la compañía, tomada 6 meses antes de que Victoria la adquiriera. Y en esa foto, Carmen estaba parada junto a mí. Victoria, en los recuerdos inundaron su mente. Se había olvidado de ese día. Había olvidado que había visitado esa pequeña compañía antes de comprarla. Carmen había sido asignada para darle un tour de las instalaciones de laboratorio. Habían conversado brevemente. Carmen le había hablado con pasión sobre el medicamento que estaban desarrollando, sobre cómo cambiaría la vida de tantos niños enfermos, sobre cómo su sueño era asegurarse de que cada familia pudiera acceder a él. Y Victoria había sonreído educadamente. Había asentido y luego había procedido a comprar la compañía específicamente para hacer exactamente lo opuesto de lo que Carmen soñaba. Había conocido a Carmen, había visto su entusiasmo, su bondad, su esperanza, y la había destruido de todas formas. Victoria volvió a llorar ese día. Lloró por la mujer que había sido, por la mujer que Carmen nunca tuvo la oportunidad de ser, por todos los momentos que Miguel había perdido con su madre. Y tomó una decisión. Ann iba a crear una fundación, la Fundación Carmen, nombrada en honor a la madre de Miguel. Su misión sería proporcionar atención médica gratuita y apoyo a madres solteras que trabajaban en la industria farmacéutica. Ninguna mujer volvería a perder la vida porque no podía pagar tratamiento. Ningún niño volvería a quedarse huérfano por falta de acceso a atención médica. Cuando le contó a Miguel sobre la fundación, el niño la abrazó. Fue el primer abrazo real que Victoria había recibido en años. El primer abrazo que no era formal o profesional, sino genuino, lleno de perdón, lleno de esperanza, lleno de la creencia de que las personas podían cambiar, que la redención era posible, que el amor podía triunfar sobre el dolor. Mi madre estaría orgullosa, susurró Miguel. Y yo estoy orgulloso de ti, señora Victoria. Solo Victoria, corrigió ella suavemente. Ya no soy la señora Sandoval que era. Solo soy Victoria. Una mujer intentando ser mejor cada día. Los años pasaron, la Fundación Carmen creció y se expandió. Miles de mujeres recibieron la atención médica que necesitaban. Cientos de niños no perdieron a sus madres porque ahora había recursos disponibles. Victoria trabajaba incansablemente, no desde una oficina de lujo, sino desde el terreno, visitando clínicas, conociendo a los pacientes, escuchando sus historias. Cada rostro le recordaba a Carmen, cada niño le recordaba a Miguel, y ese recuerdo la impulsaba a ser más, a ser mejor, a nunca volver a ser complaciente. Miguel creció hasta convertirse en un joven notable. Su don de curación nunca desapareció, pero lo usaba sabiamente. No curaba a todos los que se lo pedían. Había aprendido que algunos sufrimientos eran necesarios para el crecimiento, que algunas lecciones solo podían aprenderse a través del dolor. Pero cuando veía a alguien que realmente necesitaba ayuda, alguien cuyo espíritu estaba roto de la manera en que el de Victoria había estado roto, extendía su mano. Victoria nunca se casó. Nunca tuvo hijos biológicos. Pero Miguel y Rosa se convirtieron en su familia, y los miles de personas cuyas vidas tocó a través de su trabajo transformado, se convirtieron en su legado. Un legado mucho más significativo que cualquier imperio corporativo que hubiera construido en su antigua vida.
En el 10º aniversario del día en que Miguel le devolvió la vista, Victoria organizó un evento especial. Reunió a todos los empleados que había recontratado, a todas las madres que la fundación había ayudado, a todos los que habían sido parte de su viaje de redención. Miguel, ahora un joven de 19 años, estaba a su lado. Rosa, más saludable y feliz que nunca, también estaba allí. Victoria se paró frente de la multitud. Ya no necesitaba notas para sus discursos. Hablaba desde el corazón. ¿Hace 10 años? Dijo. Era una mujer ciega. No ciega físicamente, aunque eso vendría después, sino ciega de la manera más peligrosa. Ciega a la humanidad de otros. Ciega al impacto de mis acciones. Ciega a lo que realmente importaba en la vida. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Miguel. Y entonces un niño de 9 años, que no tenía nada, me dio todo. Me dio mi vista, me dio mi humanidad, me dio una segunda oportunidad. La multitud aplaudió, pero Victoria levantó su mano. No estoy contando esta historia para recibir aplausos, la estoy contando porque quiero que todos entiendan algo importante. La redención no es un evento único, no es un momento de transformación dramática, y luego todo está arreglado. La redención es una elección que haces todos los días. Es levantarte cada mañana y decidir ser mejor que ayer. Es recordar de dónde viniste para nunca regresar ahí. Es usar tu poder no para acumular más poder, sino para elevarse a otros. Miró directamente a Miguel. Este joven, continuó Victoria, podría haberme odiado. Tenía todas las razones para hacerlo. Pero en lugar de odio, eligió mostrarme compasión. En lugar de venganza, eligió mostrarme redención. Y esa elección no solo cambió mi vida, cambió las vidas de todos en esta sala, cambió las vidas de miles de personas que ni siquiera conocemos, porque la bondad se multiplica, el perdón se expande. Y el amor es más poderoso que cualquier fuerza en este universo. Miguel subió al escenario tomando el micrófono. Su voz era más profunda. Ahora, pero todavía tenía esa calidad serena que había tenido incluso cuando era un niño sin hogar temblando de frío. Quiero agregar algo, dijo. Mi madre murió creyendo que el mundo era un lugar duro y despiadado. Murió pensando que personas como Victoria nunca cambiarían, que el sistema era demasiado grande para ser transformado, que su vida y su muerte no importarían. Pero estaba equivocada. Hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. Su muerte sí importó. Importó porque llevó a este momento, llevó a que miles de personas recibieran ayuda. Llevó a que un sistema roto comenzara a ser reparado. Su sacrificio no fue en vano. Y cada vez que la Fundación Carmen salva una vida, cada vez que una madre recibe el tratamiento que necesita, cada vez que un niño no pierde a su padre o madre por falta de acceso a atención médica, mi madre vive. Su sueño vive, su bondad vive. No había ojo seco en la sala. Incluso los reporteros que habían venido para cubrir el evento estaban limpándose las lágrimas. Esta no era solo una historia de éxito empresarial, no era solo una historia de milagros médicos. Era una historia sobre lo que significa ser humano, sobre nuestra capacidad de caer en la oscuridad y nuestra capacidad aún mayor de encontrar luz de nuevo. Después del evento, Victoria y Miguel caminaron juntos por el parque cercano. Era una noche hermosa. Las estrellas brillaban sobre ellos como diamantes en terciopelo negro. Victoria ya no necesitaba bastón, ya no necesitaba ayuda para navegar el mundo, pero caminaba junto a Miguel, no como su salvadora, sino como su igual, como su amiga, como su familia elegida. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Victoria. ¿De haberme ayudado? ¿De haber gastado tu energía en alguien que causó tanto daño? Miguel sacudió su cabeza a nunca porque vi algo en ti que tú misma no podías ver. Vi el potencial a la niña que fuiste antes de que el mundo te endureciera. Y sabía que si esa niña podía ser despertada, podría hacer más bien del que yo podría hacer solo. Sonrió. Tenía razón, ¿no crees? Victoria rió. Un sonido genuino de alegría. Tuviste razón. Eres el niño más sabio que he conocido. Más sabio que la mayoría de los adultos, incluyéndome a mí. Durante la mayo eres parte de mi vida. Caminaron en silencio por un momento. Luego, Miguel habló de nuevo, su voz más seria. Hay algo más
que nunca te conté. Sobre ese primer día, cuando toqué tu mano en el automóvil. ¿Qué es? Victoria lo miró con curiosidad. Cuando te mostré ese destello de luz, no solo te mostré que la curación era posible, te mostré tu futuro. Te mostré este momento. Te mostré que elegirías cambiar porque no todos lo hacen. ¿Sabes? He ofrecido ayuda a otras personas poderosas, personas que sufrían, y cuando les mostré lo que sus acciones habían causado, cuando les di la oportunidad de cambiar, algunos eligieron seguir siendo ciegos, eligieron la oscuridad porque era más cómoda que la luz. Miguel hizo una pausa, pero supe desde ese primer momento que tú elegirías diferente. Por eso valió la pena dar mi energía, por eso valió la pena el sacrificio. Victoria se detuvo girando para enfrentar completamente a Miguel. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Lágrimas que podía ver, lágrimas que eran evidencia de su humanidad recuperada. Gracias, susurró, gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Gracias por ver lo que yo no podía ver. Gracias por darme una segunda oportunidad que no merecía, pero que voy a honrar cada día del resto de mi vida. Se abrazaron entonces, bajo las estrellas, dos personas que habían sido llevadas juntas por la tragedia, pero unidas por algo mucho más poderoso. Por el perdón, por la redención, por la creencia inquebrantable de que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca estamos demasiado perdidos para ser encontrados, que nunca estamos demasiado rotos para ser sanados. Y en algún lugar, en algún plano más allá de este mundo físico, Carmen sonreía. Sonreía porque su hijo había cumplido su último deseo. Había crecido sin amargura. Había aprendido a perdonar lo imperdonable. Había usado su don no para venganza, sino para curación. Y en el proceso, había transformado no solo una vida, sino miles. Había comenzado una onda de bondad que continuaría expandiéndose mucho después de que todos ellos hubieran partido de este mundo. La historia de Victoria y Miguel se convirtió en leyenda. Libros fueron escritos sobre su relación. Documentales fueron filmados sobre la transformación de Laboratorios Sandoval. Universidades comenzaron a enseñar su historia como un caso de estudio en ética empresarial y responsabilidad corporativa. Pero para Victoria y Miguel nunca fue sobre la fama o el reconocimiento. Fue simplemente sobre hacer lo correcto, sobre reparar lo que estaba roto, sobre construir un mundo mejor, una decisión a la vez, una vida a la vez, un acto de bondad a la vez. Años más tarde, cuando Victoria estaba en su lecho de muerte, anciana pero en paz, Miguel estaba a su lado. Ya no era un niño, sino un hombre adulto, que había dedicado su vida a continuar el trabajo que habían comenzado juntos. Había expandido la Fundación Carmen a nivel internacional. Había entrenado a otros para usar sus dones de curación, no solo física, sino emocional y espiritual. Había tocado innumerables vidas. Victoria tomó la mano de Miguel, su agarre débil, pero su mirada firme. ¿Tuviste una buena vida?, le preguntó, con voz suave. La mejor, respondió Miguel, apretando su mano gentilmente. Por tu culpa, por tu cambio. Por tu redención, Victoria sonrió. No, por la tuya, por tu bondad, por tu perdón, por tu creencia de que las personas pueden cambiar. Hizo una pausa, reuniendo sus últimas fuerzas. Voy a ver a tu madre pronto. ¿Hay algo que quieras que le diga? Miguel pensó por un momento. Dile que su hijo la ama. Dile que su muerte no fue en vano. Dile que su sueño se hizo realidad de maneras que nunca imaginó. Y dile que la persona que fue responsable de su muerte se convirtió en la persona que hizo que su legado viviera para siempre. Victoria asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Se lo diré, y le diré que su hijo es el ser humano más extraordinario que he conocido, que me salvó en todos los sentidos en que una persona puede ser salvada, que fue mi maestro, mi redentor, mi familia. Su voz se quebró. Que lo amo como al hijo que nunca tuve. Y yo te amo como a la madre que perdí, respondió Miguel, su propia voz llena de emoción, porque eso es lo que te convertiste, no la persona que causó su muerte, sino alguien nuevo, alguien mejor, alguien que ella habría estado orgullosa de conocer. Victoria cerró sus ojos por última vez, una sonrisa de paz absoluta
en su rostro. Había vivido 2 vidas, una en la oscuridad, ciega a todo lo que realmente importaba, y una en la luz, viendo el mundo con claridad por primera vez. Y aunque la primera vida había sido larga y la segunda más corta, no había duda de cuál había sido la verdadera. ¿Cuál había tenido significado? ¿Cuál había importado? Murió con la mano de Miguel en la suya, rodeada por todas las personas cuyas vidas había tocado en sus años de redención, y aunque había perdido la vista 2 veces en su vida, primero metafóricamente y luego físicamente, había muerto viendo más claramente que nunca, viendo que el amor era más fuerte que el odio, que el perdón era más poderoso que la venganza, que nunca era demasiado tarde para cambiar, y que a veces los maestros más sabios venían en los paquetes más inesperados, en la forma de un niño sin hogar de 9 años con ojos que veían directamente al alma. La Fundación Carmen continuó su trabajo. Miguel la dirigió por décadas más. Y cada año, en el aniversario de aquel día, cuando un niño de la calle había tocado la mano de una millonaria ciega y le había devuelto su vista, miles de personas se reunían para celebrar, no para celebrar un milagro físico, aunque eso había sido notable, sino para celebrar el milagro más grande de la transformación humana, para recordar que todos merecemos una segunda oportunidad, que todos llevamos dentro la capacidad tanto para la oscuridad como para la luz, y que la elección de cuál alimentar, cuál dejar crecer, es la decisión más importante que tomaremos jamás. Y en esas reuniones, las personas compartían sus propias historias. Madres que habían sido salvadas por tratamiento accesible, niños que no habían perdido a sus padres por falta de atención médica, empleados que habían recuperado su dignidad y sustento, todos conectados por un solo momento hace años atrás cuando un niño había ofrecido algo imposible y una mujer había elegido creer. La historia se contaba y se volvía a contar, cada versión ligeramente diferente, cada narrador agregando sus propios detalles. Pero el corazón de la historia permanecía constante. El mensaje nunca cambiaba. Toca mi mano y volverás a ver, no solo con tus ojos, sino con tu corazón, con tu alma, con todo tu ser. Y cuando veas, verdaderamente, cuando veas el mundo y las personas en él, con claridad y compasión, todo cambia en tu vida. Cambia. El mundo cambia. Y el legado que dejas es uno de luz, no de oscuridad, de amor, no de dolor, de redención, no de destrucción. Ese era el regalo que Miguel le había dado a Victoria. Y era el regalo que Victoria, en cambio, había dado a miles de otros. Un regalo que continuaría dándose generación tras generación, porque esa es la naturaleza de la verdadera transformación. No se detiene con una persona. Se expande como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca conocerás, cambiando el mundo de maneras que nunca podrás medir completamente. Y todo comenzó con un niño sin hogar que se atrevió a ofrecer lo imposible, y una millonaria ciega que se atrevió a creer. Si te gustó esta historia de redención, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y, sobre todo, cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este tipo de transformaciones. Tu consejo es muy importante para nosotros en este canal, y queremos saber si tú has vivido o conoces alguna historia similar de perdón y cambio. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar? ¿Has perdonado a alguien que te hizo daño profundo? Comparte tu historia con nuestra comunidad. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando historias que restauran nuestra fe en la humanidad.